Seamos todos muy bendecidos en esta tarde. Es un nuevo tiempo para poder compartir el mensaje y la palabra de Dios. Tengamos toda la quietud, el descanso y el sosiego junto a nuestros seres amados en el hogar y podamos compartir lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este tiempo. En la predicación de hoy día tiene por nombre: las actitudes del ser humano no detienen a Dios. Y vamos a centrarnos en la porción bíblica que está allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y esta porción de las Escrituras dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor nos guíe, el Señor nos ayude. Y vamos a analizar entonces lo que Dios ha preparado para nuestro corazón. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos demanda el Señor? ¿Qué nos advierte? ¿Qué redarguye nuestros corazones? ¿Qué bendice y qué nutre nuestra alma? Vamos a escudriñar la palabra. Este pasaje tiene un cometido de Dios. Y Dios, por medio de Jesucristo, tiene continuidad de su proyecto de redención. Dios no se ha detenido durante toda la historia de la humanidad en su proyecto de redención. Dios tiene un propósito con el ser humano y Dios no se ha detenido. A pesar de miles de años y circunstancias y actitudes del hombre, Él no ha cambiado. Él no cambia su plan y su proyecto. Dios quiere conformar un reino y su reino se está formando con todos los redimidos, con todos los que Él ha adquirido. Y veíamos el domingo pasado, veíamos en el Salmo 107 cómo Dios redime. Veíamos la palabra Gaal del hebreo, que significa liberar, rescatar, sacar fuera, y también significa pagar un precio por un pariente. Y veíamos cómo Dios redimía a un pueblo, redimía a los pueblos afligidos, y Él les pedía que le alabaran, a Él les den la gloria, que se diga, que se anuncie, que se publique que Él lo hace, que Él es Dios y Él lo hace. No lo hace un objeto y ninguna otra persona, y nadie puede asumirse ni acreditarse un hecho tan grande como el sacar de la aflicción al ser humano. Entonces veíamos cómo los pueblos caminaban por el pueblo de Dios, los pueblos también caminaban por los desiertos, sedientos, afligidos, menesterosos, sin tener dónde vivir y sin tener qué comer. Y cuando este pueblo se volvía a Dios y le creía a Dios y se refugiaba y se sometía a Dios, Dios los libraba, Dios los redimía en su palabra hebrea y los sacaba de su aflicción y les proveía lo que hacía falta para sus vidas. De las angustias y de las aflicciones, Dios los sacaba. A todos aquellos que, habiendo conocido de las bondades de Dios, rechazaban y daban vuelta a la espalda al consejo de Dios, renegando de Dios, retrocediendo y apartándose de Dios, llegaban a un estado tal de aflicción de su alma hasta de muerte, y en su aflicción, cuando ellos se volvían a Dios, Dios les libraba de su aflicción. Pero tenían que alabar a Dios, darle crédito a Dios, darle la gloria a Dios que Él había hecho. No otros dioses, era el Dios todopoderoso, al Dios invisible pero real,
al Dios que se cree por fe, al Dios que está ahí para acudir en todo momento y en cualquier momento cuando la humanidad se acerca afligida con la convicción de que Él es el Dios real, el Dios que todo lo puede. El Dios que se hace presente no por imagen, al Dios que se hace presente en forma espiritual, interviniendo en el alma, en la mente y el corazón del ser humano. A todo aquel que por su necedad no ha venido al encuentro de Dios, a todo aquel que actúa soberbiamente por sí solo en todas las decisiones de su vida y cae en aflicción por sus propias decisiones. Si esa persona viene a Dios en aflicción, clama a Dios, Dios le saca de su aflicción. Pero Dios pide que a Él se le dé la gloria, que a Él se le alabe, que se diga, que se publique y que se anuncie. Porque de Él es el mérito, de Él es el crédito. No hay nadie más que lo haga, porque Él lo hace porque es Dios. Tiene la capacidad de hacerlo, conoce el corazón y la intención del ser humano, y Él actúa conforme al corazón de cada uno. Y en este pasaje del Nuevo Testamento, el que estamos viendo en Primera de Pedro, Dios también tiene para sí un mérito, que es el haber adquirido a un pueblo y haberlo apartado para ser su Dios. A un pueblo que lo aparta para que sea santo, para que solamente le dé a Él la gloria y la honra de todo lo que le acontece en la vida, de todo lo que Dios permite en su vida y en su historia que acontezca. Y lo que Dios demanda también en este pasaje de las Escrituras es de que se anuncie lo que Dios hace. Dios cambia de las tinieblas a salud admirable al ser humano. ¿De qué tinieblas? ¿Cuáles son las tinieblas? Las tinieblas son todas las aflicciones por las cuales vive el ser humano y no se puede librar por sí mismo de ellas. Ese dolor intenso y grande del alma que no le ministra paz. Esos errores y equivocaciones, pecado que se carga en la vida y que se sufre, y aunque no se demuestre, están allí en el alma, pero esas son las tinieblas de perdición y de muerte, porque es mientras no se reconozca el pecado, mientras no se reconozca la maldad, estamos condenados a las tinieblas eternas, a la condenación eterna. Y el que nos saca de esa muerte y condenación eterna es Cristo Jesús. Y Él, cuando fue a la cruz a morir por nuestros pecados allí en esa cruz, derramando su sangre preciosa, Él nos cambia del linaje de condenación eterna a una condenación real del reino de los cielos. Cuando venimos a Cristo, Él cambia nuestras vidas de las tinieblas a su luz admirable. Cambia el escenario de nuestra vida, cambia la condición de vida. Él nos ha comprado. Él pagó por nosotros allí en esa cruz. Y la palabra del lenguaje griego es agorazo. La compra que Jesús hizo por nosotros es un buen augurio para nosotros. Es comprar. La palabra es comprar. Nuestras vidas fueron compradas. Nuestras vidas cambiaron de dueño. Nosotros pertenecíamos al mal, porque no teníamos conciencia, ni tampoco deseo de cambiar, ni tampoco a lo mejor entendíamos qué significaba que en vida tuviéramos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque nuestro destino sin perdón y sin el perdón de Dios iban a condenación eterna. El que ha cambiado esa condenación eterna es la adquisición que ha hecho Dios de nuestras vidas por medio de su Hijo Jesús. Jesús es ese que pagó por nosotros allí en esa cruz por nuestras vidas. Y Él pagó a precio de sangre
para sacarnos de las tinieblas a la luz, traernos a su revelación, traernos a la vida y a la vida eterna. El escenario de nuestra vida cambió. Dios nos redimió, porque Dios pagó por medio de Jesús a precio de sangre por cada uno de nosotros. Pero hay un objetivo. Nuestras vidas se deben consagrar en santidad, en una búsqueda intensa de la verdad de Dios, con un propósito. Los propósitos son los para de Dios. Y el versículo 9 habla, para que anunciéis. Para que anunciéis. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es aquel que viviendo en tinieblas, viviendo en pecado, viviendo con dificultades, viviendo en el temor de la condenación, viviendo en nuestras propias debilidades, en esas circunstancias de las cuales no podíamos salir, en aquellas adicciones, condenados, en aquellas cápsulas de pecado que consagramos a la maldad? Dios, por medio de su Hijo Jesús, nos sacó de esas tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Dios cambia el escenario de nuestra vida y eso es lo que tenemos que anunciar. Tenemos que dar la gloria a Dios, el crédito, el mérito a Dios de que Él lo hizo. Y tenemos que confesar para que otros conozcan, para que otros crean, para que otros que están en ignorancia, en el sucumbir de la condenación, para aquellos que están en unas tinieblas tremendas en su vida, para aquellos que están equivocados, para aquellos que están perdidos, para aquellos que no saben, tenemos que anunciarles. Nuestra responsabilidad es anunciarles. Y hoy día tenemos un excelente vínculo para anunciar, que son las redes que Dios permite en este tiempo que tengamos. Consagremos estas redes para anunciar. Hagámoslo. Hoy día, más que nunca, la humanidad tiene tiempo y el Hijo de Dios tiene tiempo para anunciar. A donde antes no podía llegar, hoy día podemos llegar con este anuncio. Con este anuncio de que podemos ser redimidos porque hay alguien que pagó por esa redención. Y ese bendito y grandioso nombre es Jesús. Y podemos anunciarlo. Dios tiene mérito por medio de Jesús para rescatarnos del mal y de la condenación. Del mal, de ir a la condenación y vivir eternamente condenados, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Y sacarnos de ese escenario de vida, de condenación y muerte, a este escenario de luz admirable y de disfrutar la misericordia de Dios. Porque las misericordias de Dios están en relación con la santidad de Dios. Aquel que vive en pecado, vive las consecuencias de su propio pecado. Aquel que toma las decisiones de seguir en el escenario de su propia vida, los resultados serán conforme a las consecuencias de la vida que ha escogido. Y las tinieblas, las aflicciones, los deseos de muerte, los deseos de autoeliminación, las aflicciones por el hecho de vivir en pecado, no terminarán, porque solamente de esas aflicciones son el resultado de venir a Cristo Jesús clamando el perdón y el que les saque de esa aflicción, confesando su situación y aceptando a Cristo en su corazón. Hay algunos personajes en las Escrituras que no detuvieron a Jesús. Dios no ha permitido que su proyecto se detenga.
En el Antiguo Testamento tuvo grandes personajes. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Moisés, un tremendo hombre que vivió una tremenda relación con Dios. Pero este hombre, a pesar de que se equivocó, no detuvo a Dios. ¿Se acuerdan el pasaje de Moisés allí en Números? En Números capítulo 20, cuando el pueblo de Dios iba en el desierto y tuvo sed. Y le pidió a Moisés y a Aarón que les dieran de beber agua. Y Dios instruye a Moisés y le dice lo siguiente. Dios instruye a Moisés y a Aarón le dice así. Quiero leerlo textual para no equivocarme. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciéndole, instruyéndolo qué es lo que tenía que hacer. Y le dice, toma la vara, reúna a la congregación, y tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios lo instruye, le dice qué es lo que tiene que hacer. Pero Moisés, mire lo que hace. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación. La congregación disfrutó el agua. La congregación disfrutó de la bendición de Dios. Pero el que se equivocó fue Moisés, el que guiaba al pueblo. Y Moisés cuando se equivoca, ¿y en qué se equivoca? Se equivoca porque tenía que creerle a Dios. Dios le dijo, le hablarás a la peña. Y Moisés no le habló a la peña. Moisés golpeó con su vara la peña 2 veces. Moisés tenía que hablarle. La fe, la confianza y la credibilidad estaba en que él le iba a hablar a la peña para que por fe el pueblo le creyera a Dios, de que la transmisión de la palabra y la obediencia de Dios le iba a dar a él la gloria, de que el pueblo le iba a creer que por el hecho de hablar Moisés a Dios, Dios actuaba por medio de su voz y de su instrucción perfecta en este anuncio. Lo que tenía que hacer Moisés era anunciar la voz de Dios. Dios le dijo, háblale a la peña, y de la peña saldrá el agua. Y él no golpeó la peña, y aún más él interviene con un diálogo como también asumiendo él parte de esa gloria. En la voz que él hace cuando él dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos? ¿O es Dios? El atributo es de Dios. Entonces, esta falta en la instrucción de Dios dejó de lado para que este hombre no disfrutara de las misericordias y bendiciones de Dios para que tomara posesión de la tierra prometida junto a su pueblo. No pasó a disfrutar de esta bendición que el pueblo pasó. Dios le dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteremos esta congregación en la tierra que les he dado. No entró esa congregación a la tierra prometida. Y Moisés no pasó a disfrutar de la tierra prometida por Dios.
por muy buena relación que tengamos con Dios, si no obedecemos a la palabra de Dios, en su misericordia Dios no miente. Dios pide que obedezcamos su instrucción y obedezcamos su palabra. Vosotros que en otro tiempo no habíais disfrutado de esta misericordia, de la misericordia de Dios hoy día disfrutamos porque hemos sido perdonados por Cristo. Pero este perdón y esta reconciliación con el Padre tienen un propósito. Tenemos que anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Y tenemos que anunciarlo hoy. Hoy es tiempo. Porque hay muchos hoy que escuchando de Jesús, que sabiendo de Jesús, se van quedando. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 22, del versículo 1 al 6, está el relato de uno de los 12 que Jesús había llamado como sus discípulos. Judas. Judas traiciona a Jesús, siendo un discípulo. Andaba y conocía a Jesús. Lo traiciona, lo entrega a los sacerdotes y a los fariseos por dinero. Entonces, la traición no detuvo a Jesús. Los azotes no detuvieron a Jesús. La falta de Moisés no detuvo a Dios. El plan y el proyecto de redención de Dios continúa. Dios nombró a Josué y Josué murió en su etapa de ancianidad, habiendo cumplido los planes de Dios. Jesús llamó a 12 discípulos y de estos discípulos uno le traicionó y no le detuvo. Jesús cumplió pagando con su vida, con su vida y a precio de sangre, la redención de nuestros pecados para que nosotros disfrutemos del reino, para que nosotros disfrutemos de las misericordias, para que nosotros tengamos la luz y la luz admirable. Para todos aquellos que hoy día, escuchando el mensaje de Jesús, no cumplen con los mandatos de anuncio que Dios demanda, no dándole gloria a Dios, no anunciando lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, no anunciando que Él salva, que Él sana, que Él restaura, que Él perdona, que Él liberta, no anunciando de todas las virtudes de Jesús. Algo va a restar Dios de nuestras vidas. Porque Dios nos demanda de que tenemos que anunciar su verdad tal como es. Y aquí su verdad dice que Él nos ha adquirido, pero con un propósito. El propósito de anunciar las virtudes de Jesús, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, hoy hemos alcanzado misericordia. Y somos nosotros los que hemos alcanzado la misericordia. Hoy día el pueblo santo, el pueblo que estamos en un linaje de reino y tenemos disfrutar del reino de Dios hoy y sus misericordias hoy día. Pero esto lo tenemos que anunciar. Hay muchos que hoy necesitan que se les anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El plan de redención de Dios se va a cumplir, contigo o sin mí. Y yo no me quiero quedar fuera de esta grandiosa misericordia de Dios. Y Dios me ha llamado a que multiplique este trabajo en este tiempo con llamadas y mensajes y anuncios. Y les he advertido
porque Dios me advirtió que Él nos ha redimido para que publiquemos, para que anunciemos y para que le alabemos y para que lo hagamos nosotros. Porque Dios tiene en el mundo a muchos para que anuncien, para que publiquen. Pero tiene que salir de nosotros, de nuestro corazón, el anuncio. Dios no dijo copia y pega. Dios no dijo retransmite. Es tu verdad. Es lo que Dios ha hecho. Si Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable, si hoy eres parte del pueblo santo, del pueblo adquirido por Dios, hazlo. El maestro lo hizo y cumplió y no se detuvo. Tú tampoco te detengas. Porque si tú te detienes, Dios seguirá levantando a otros. Pero cada uno dará cuenta a Dios de sí. Si eres una persona adquirida, si estás disfrutando de esta adquisición, estás disfrutando de que hayas salido, te haya llamado Dios de las tinieblas y te haya cambiado de escenario en tu vida, cumple tu parte. Cumple tu parte. Yo no sé cuánto tiempo te queda. Yo no sé cuánto tiempo a mí me queda. Pero yo quiero ir al reino de los cielos. Quiero cumplir mi parte. Y parte de lo que Dios me ha llamado, hoy día lo estoy cumpliendo. Pero aún asumo más. Aún yo quiero no restar esta bendición. No quiero restarme de esta bendición. Quiero seguir anunciando. Porque después es tarde. Después no sirve. Tiene que ser hoy mientras tengo voz. Tiene que ser hoy mientras tengo intelecto. Mientras tengo memoria. Quiero refrescarte. De que así hay hombres, así como hay en las escrituras hombres en las cuales se les restó la misericordia de Dios por no cumplir a cabalidad la instrucción de Dios en su palabra. Así como otros terminaron en la aflicción como la que terminó Judas, también hay otros que entregaron su vida como mártires, ¿cierto? Hoy día las distintas instituciones los consagran como mártires. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, ¿cierto? Ellos no callaron. Ellos no callaron. Ellos anunciaron. Y miles en el mundo han anunciado para que hoy día mismo nosotros conozcamos esta grandiosa palabra y esta grandiosa verdad. Sigue leyendo el Salmo 107 y vas a descubrir profundas y tremendas verdades, porque cada una de las condiciones de esos redimidos, en muchos de ellos estamos nosotros mismos. En esas aflicciones estábamos cuando Cristo nos sacó y nos llamó de las tinieblas en las que vivíamos a su luz admirable. Hoy día podemos comprender su verdad y queremos anunciar su verdad. Dios no se detiene. Jesús no se detiene. El bendito Espíritu Santo de Dios sigue y a todo aquel que viene a Jesús, escucha la verdad de Jesús, sigue entregando convicciones de salvación y de perdón en sus vidas. Nosotros no nos restemos a este plan de Dios. Sumémonos al plan de Dios y cumplamos con nuestra parte. Anuncia, publica. Dilo. Dilo. Aún es tiempo de decirlo, porque aún no se ha detenido el proyecto y el plan de Dios con la humanidad. Hoy día tenemos nuestra parte. Y hoy día tiene el mayor tiempo que ha tenido en el mundo el Hijo de Dios para anunciar por las distintas redes que tenemos. Y si bien hoy día hay muchos que están con mucho trabajo, sabemos que allí en el trabajo que están son la parte importante que Dios tiene allí para que anuncien en ese lugar y en esas circunstancias las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Todas las posiciones en las cuales Dios nos tiene, tenemos que aprovecharlas y asumirlas. Hagámoslo. Que no sea tarde y que nosotros no seamos los que callemos, porque Dios también usará a otros. Dios levantará a otros y no sea la condenación y la aflicción de nuestra alma la que nos lleve a clamar, sino que sintamos la libertad, el propósito de Dios por el cual Dios nos use para anunciar esta bendita verdad. Quiero decirle a los amigos que nos escuchan de que si usted ha retrocedido, de que si usted está perdido en el mundo, que si usted está con un alma afligida en el mundo por sus adicciones, venga a la luz de Cristo. Pídale a Cristo restauración de su alma. Pídale perdón por esa circunstancia de vida. Si usted ha distorsionado la verdad de Dios y le ha dado la vuelta a la espalda a Dios, antes que vengan las aflicciones a su alma, venga a Cristo. Abrácese a Cristo. Pídale perdón, porque Dios Todopoderoso redimirá su alma por medio de Cristo. Si usted está sediento, si usted está hambriento, si usted tiene necesidad, venga a Cristo. Venga a Cristo. Tenemos que anunciar a Cristo porque Él tiene todas las virtudes para que en este tiempo de aflicción de la humanidad vengamos a la luz admirable por medio de Jesús, para alcanzar las misericordias de Dios en Cristo Jesús y el bendito Espíritu Santo de Dios. Reciba la salvación, el perdón y la convicción por medio de su Espíritu. Amados amigos, anuncie lo que Dios haga en su vida, anúncielo. El mérito es de Dios, las gracias de Jesús, la convicción del bendito Espíritu Santo de Dios. No se calle, no se detenga, porque más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que antes no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Bendito pueblo, bendita misericordia. No seamos detenidos por nuestras actitudes, por nuestras faltas de responsabilidad. No callemos nosotros este proyecto de Dios de redención y salvación. Que este bendito proyecto de Dios continúe por medio de nosotros. Seamos un vínculo para la humanidad y para la sociedad. No callemos. No dejemos de cumplir la verdad del mensaje de Dios. No traicionemos a Dios dándole tributos a otros, dándole méritos a otros elementos y otras personas. Démosle el atributo a Dios. Démosle y proclamemos las virtudes de Jesús para llegar al reino de los cielos y para disfrutar de las misericordias y de las bondades de Dios. Amados, si somos pueblo, anunciemos estas verdades y estas virtudes de Jesús. Si aún no has llegado al conocimiento de la verdad de Jesús, te invitamos que vengas a conocer a Jesús, abras tu corazón a Jesús, confieses tus pecados y ven a recibir gratuitamente esta redención que Dios te promete y te ofrece por medio de Jesús para que alcances salvación y redención eterna y vengas a su luz admirable a disfrutar de sus misericordias que están vigentes hoy,
que son gratis. Dios lo hizo y lo hizo para siempre. Ven a este proyecto de Dios de redención. Ven a la salvación y a la luz admirable que es por medio de Jesús. Hoy día nosotros somos pueblo. Ven a integrarte a este pueblo. Ven a disfrutar de estas misericordias con este pueblo. Ven a hacer luz junto con este pueblo. Te abrazamos hoy. Te bendecimos hoy. Y démosle continuidad a este bendito proyecto de redención de nuestro amado Dios Todopoderoso. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús. En este día, Padre, abre los oídos, abre entendimiento. Bendito Espíritu Santo, trae convicciones de necesidad a todo aquel que haya dado vuelta a la espalda a Dios, a todo aquel que esté en tinieblas, esté perdido, Dios. Entrega convicciones hoy de que la salvación está en el único poseedor de estas virtudes, que es Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Padre, gracias en este día. Gracias por hoy día tener voz y poder anunciar estas virtudes y no callarnos en este preciso momento en que la humanidad toda necesita de este anuncio. Gracias, Dios. Te bendecimos en este momento y abre el intelecto y el corazón de toda nuestra hermandad y todo amigo y amiga que hoy día escuche este mensaje. Que venga Dios a tu redención para disfrutar de tus misericordias. Lo hacemos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga y disfrutemos de estas benditas misericordias de Dios que son para todo aquel que venga a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Venga este cambio de escenario de las tinieblas a su luz admirable. Jesús le bendiga esta semana y Jesús le gobierne en su infinito amor. Bendiciones.